Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler desplegó innumerables divisiones en los campos de batalla de toda Europa. Pero entre todas ellas, una división sobresalía por su prestigio y su poder de combate. Este era la División Großdeutschland. Fue catalogada como una división de élite, y fue conformada por veteranos, quienes participaron en los combates más duros del frente oriental. Por estos motivos, fue considerada como la división más poderosa del ejército alemán. Después de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, las fuerzas alemanas quedaron totalmente reducidas. Todo esto provocó una profunda crisis en toda Alemania. En las calles, grupos radicales comunistas y nacionalistas se enfrentaban violentamente, mientras el frágil gobierno de la República de Weimar luchaba por sobrevivir. A principios de 1921, ante la amenaza de un derrocamiento político, el gobierno creó el Regimiento de la Guardia de Berlín. Además de defender el gobierno, esta unidad se utilizaba para funciones ceremoniales, como desfiles y funciones de guardia en la capital. A los pocos meses, fue renombrado como Comando de la Tropa de Guardia. Esta unidad estaba compuesta por 7 compañías, cada una de las cuales procedía de una de las 7 divisiones permitidas a Alemania, por lo que representaba a todo el ejército alemán. 3 veces a la semana, acompañado con una banda de música, marchaban desde los cuarteles a través de la Puerta de Brandenburgo y de la Cancillería. En 1934, un año después de que los nazis llegaran al poder, la unidad pasó a llamarse Tropas de la Guardia de Berlín. Sin embargo, 3 años después, el 23 de junio de 1937, la unidad volvió a llamarse Regimiento de la Guardia de Berlín. El sistema de reclutamiento fue reelaborado, con destinos que ya no estaban en las líneas divisionales, sino que se asignaban soldados concretos a la unidad, para periodos de servicio de 6 meses. Es decir, ahora el regimiento reclutaba soldados exclusivamente para la unidad. El regimiento proporcionó escoltas, guardias para visitas de Estado, conferencias y ceremonias de honor. Luego de la anexión de Austria y de los Sudetes de Checoslovaquia, en enero de 1939, Hitler ordenó que el regimiento se militarice, para ser usado como tropas de combate. A diferencia de otros regimientos del ejército alemán, que se formaban en una región en particular, los futuros reclutas del regimiento debían ser reclutados y seleccionados a nivel nacional. El 14 de junio de 1939, el regimiento fue activado oficialmente, ahora con el nombre de Regimiento de Infantería Motorizada Großdeutschland. Una vez más, la ocasión estuvo marcada por un desfile por las calles de la capital. El regimiento estaba conformado con 3 batallones de infantería y un batallón de armaduras pesadas. Y estaba al mando del teniente coronel Wilhelm Junold von Stockhausen. Para enfatizar el estatus de élite de la unidad, se le permitió usar insignias especiales. Todos los hombres de la división llevaban la bocamanga Großdeutschland en el antebrazo derecho del uniforme. Y en ambas sombreras, llevaban entrelazados las letras G y D. Durante septiembre de 1939, el regimiento Großdeutschland permaneció en fase de preparación, motivo por el cual no intervino en la campaña de Polonia. El 1 de octubre del mismo año, Stockhausen fue ascendido al grado de coronel. Al año siguiente, en febrero de 1940, Stockhausen cayó enfermo, y por este motivo, el teniente coronel Gerhard von Wering tomó el mando temporal del regimiento. El 10 de mayo de 1940, inicia la campaña de Francia. Fue en ese entonces que el regimiento Großdeutschland experimentaría sus primeras batallas. Bajo las órdenes del grupo Panzer, del general Ewald von Kleist, iniciaron su avance, pasando por Luxemburgo y el sur de Bélgica. El regimiento Großdeutschland, bajo el mando temporal de von Wering, tuvo sus primeras batallas en la ciudad de Sedan.
junto con otras fuerzas alemanas, rápidamente, tomaron la ciudad el 15 de mayo. Luego giraron al sur, hacia la localidad de Stone, donde se vio envuelto en intensos combates con las fuerzas francesas. El 16 de mayo, el coronel Stockhausen retoma el mando del regimiento. Días después, todas las fuerzas del grupo de ejércitos A giraron al norte, con el objetivo de cercar gran cantidad de tropas anglo-francesas. El regimiento Großdeutschland rápidamente avanzó por todo el norte de Francia, y el 21 de mayo, participó en la batalla de Arras. 2 días después, participó en la batalla de la Bolsa de Dunkerque. El 4 de junio, el regimiento giró al sur, y 3 días después, llegaron a París. Después de una breve parada, la Großdeutschland continuó su avance hacia el sur. El 19 de junio, las primeras unidades del regimiento llegaron a la ciudad de Lyon. 2 días después, el 22 de junio de 1940, los franceses se rendirían a los alemanes, poniendo fin a la campaña de Francia. La Großdeutschland, conformada con aproximadamente 3.900 hombres, había perdido la tercera parte de sus efectivos, entre heridos, muertos y desaparecidos, durante toda la campaña de Francia. El regimiento permaneció en Lyon hasta el 4 de julio. Luego giró al norte en dirección a Belfort, y se posicionó en la ciudad de Colmar. En esa ciudad, el regimiento recibió nuevos refuerzos. Al año siguiente, el 1 de abril de 1941, el comandante del regimiento, Wilhelm Junold von Stockhausen, asciende al grado de mayor general. 5 días después, en la estación de Colmar, las tropas embarcaron en vagones de tren, y se dirigieron a Rumanía, para su próxima ofensiva a Yugoslavia. El 11 de abril, llegaron a Rumanía, y se sumaron a la ofensiva de Belgrado. Rápidamente, la ciudad fue tomada, y días después, los yugoslavos capitulan. Las tropas de la Großdeutschland ocuparon Belgrado hasta el 16 de mayo de 1941. Ante los planes de los altos mandos alemanes de invadir la Unión Soviética, desplegaron gran cantidad de sus fuerzas a Polonia. Los hombres de la Großdeutschland, en vagones de tren, fueron trasladados a Cieszyn, y el 13 de junio, a la localidad de Zeleszów, al sureste de Varsovia. El 22 de junio de 1941, inicia la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. Como parte del grupo de ejércitos centro, el regimiento Großdeutschland estaba subordinado al 46 Cuerpo Motorizado, del segundo grupo Panzer de Guderian. Aún al mando de Stockhausen, el regimiento inició su avance en dirección a Slonim, y ahí fue donde tuvo su primera batalla en el frente oriental. Sin embargo, el 29 de junio, continuó su avance en dirección a Minsk. Al formar parte de la toma de la ciudad, el 2 de julio, continuó su avance al noreste. Pasando por Borisov, llegó a Mogilov, el 9 de julio. Después de continuas luchas, avanzó en dirección a Yelnya. El 18 de julio, llegó a las afueras de la ciudad, donde nuevamente tuvo duros enfrentamientos. Para el 6 de agosto de 1941, el mayor general Stockhausen fue relevado de su puesto de mando. Por este motivo, el coronel Walter Hornlein asumió el mando del regimiento. Por orden del alto mando, se ordenó a las tropas de Guderian girar al sur, con el objetivo de embolsar a grandes fuerzas a las afueras de Kiev. Para fines de agosto, el regimiento giró al sur, y el 6 de septiembre, llegó a Konotop, donde tuvo duras luchas. Y finalmente, 3 semanas después, llegó a Romny. Después del gran cerco de Kiev, el regimiento nuevamente giró al norte, en dirección a Moscú. El 11 de octubre, se sumó al ataque a la ciudad de Briansk. Para fines de octubre, las tropas de la Großdeutschland llegaron a la ciudad de Orel.
El 1 de noviembre, giró al noreste, con el objetivo de tomar la ciudad de Tula. Fue en su avance, que se desataron grandes luchas durante el resto del mes de noviembre. El 5 de diciembre, cuando las tropas de la Großdeutschland intentaron bordear la ciudad, los soviéticos habían iniciado una gran contraofensiva en todo el sector. Fue entonces que todas las fuerzas alemanas retrocedieron. No fue hasta el 27 de diciembre que el regimiento, muy debilitado, llegó a la localidad de Volkhov. Fue desde entonces que el regimiento permaneció en la zona, antes de ser retirado del frente. Para la primavera de 1942, las tropas restantes del regimiento, al mando del coronel Walter Hornlein, habían sido enviados a las afueras de la ciudad de Gomel, con el propósito de ser reorganizados. Por orden del alto mando, se decidió ampliar el regimiento, al tamaño completo de una división. El 1 de abril de 1942, de manera oficial, la nueva división fue creada, renombrándose como División de Infantería Motorizada Großdeutschland. Sin embargo, durante los 2 meses siguientes, la nueva división todavía se formaría y se organizaría. Como consecuencia, ese mismo día, el coronel Walter Hornlein fue ascendido a mayor general. Para fines de mayo, llegaban desde Alemania las nuevas unidades para integrarse a la formación. Poco a poco, en vagones de tren, desembarcaron estas nuevas formaciones en la ciudad de Roslawl. Entre estas unidades, había unidades Panzer de tipo 3 y 4, carros de asalto, carros antitanques, batallones nuevos de infantería, carros de reconocimiento, tropas de motocicletas, algunas semiorugas, batallones de cañones de artillería, unidades de pioneros, y otros tipos de unidades más. Posteriormente, todas estas formaciones se dirigieron a la ciudad de Orel. El regimiento ya existente, ubicado en la zona de Gomel, también había sido reorganizado y reforzado. Para inicios de junio de 1942, todas estas unidades recibieron la orden de unificarse en la localidad de Fatez, al norte de Kursk. Finalmente, para a mediados de junio, la nueva división estaba reunida en su totalidad. La División de Infantería Motorizada Großdeutschland estaba conformada de la siguiente manera. El regimiento veterano, que había luchado durante las primeras campañas, pasó a denominarse el primer regimiento de Infantería Großdeutschland. Y el regimiento completamente nuevo, llegado desde Alemania, pasó a denominarse el segundo regimiento de Infantería Großdeutschland. Además, se le añadió un batallón Panzer, de 3 compañías. La primera compañía estaba conformada con Panzer IV, y las 2 compañías restantes, con Panzer III. También se le añadió un regimiento de artillería de 3 batallones, un batallón de tanques con cañones de asalto, un batallón de motocicletas, un batallón de cañones antiaéreos, un batallón de pioneros, y un batallón de noticias. Toda esta nueva división de aproximadamente 18.000 hombres, estaba al mando del mayor general Walter Hornlein. La División de Infantería Motorizada Großdeutschland fue desplegada inmediatamente en la ofensiva alemana de verano, bajo las órdenes del 48 Cuerpo Panzer del Segundo Ejército Alemán. Rápidamente, avanzaron en dirección al río Don, llegando y luchando a las afueras de Voronezh, a partir del 6 de julio de 1942. Unos días después, como parte de la Operación Azul, giró al sur y se dirigió al Cáucaso. Para el 16 de julio, ahora bajo el mando del primer ejército Panzer, llegaron al Bajo Don, al noreste de la ciudad de Rostov. 5 días después, continuaron luchando en dirección sur, hasta llegar al río Manich, el 1 de agosto. Ese mismo día, la división giró al norte, y permaneció en la ciudad de Shahty, hasta el 13 de agosto de 1942. Al día siguiente, las tropas de la Großdeutschland embarcaron en trenes y se dirigieron al norte. Pasando por Gomel, llegaron a Smolensk, el 17 de agosto. Desde entonces, ahora bajo el mando del 9º Ejército,
se dirigieron hasta la ciudad de Rjev, uniéndose a las batallas a partir del 10 de septiembre. Aquí la división entró en duros combates, durante los meses siguientes de 1942. El 1 de octubre de 1942, el primer regimiento pasó a llamarse Regimiento de Granaderos Großdeutschland. Y el segundo regimiento pasó a llamarse Regimiento de Fusileros Großdeutschland. Hasta fines de noviembre de 1942, la división había funcionado como una brigada de bomberos, a menudo entre la ciudad de Rjev y el valle de Luchesa, cerca de la ciudad de Olenino. Las pérdidas de la Großdeutschland en 1942 no se conocen con exactitud, pero fluctúan entre 10.000 y 12.000 hombres. Entre las bajas, se registran las del coronel Eugen Garsky, comandante del Regimiento de Fusileros Großdeutschland, fallecido el 30 de septiembre, y el del coronel Otto Koller, comandante del Regimiento de Granaderos, fallecido el 1 de diciembre de 1942. El 1 de enero de 1943, el comandante de la división, Walter Hornlein, fue ascendido a teniente general. Una semana después, la división muy debilitada, fue enviada a Smolensk, y desde ahí embarcaron en trenes, para ser trasladados al sur. El 13 de enero, se decidió ampliar el batallón Panzer, al tamaño de un regimiento. Sin embargo, no recibirían estos refuerzos hasta finales de febrero. Para mediados de febrero, la división, junto con otras tropas del ejército y de las Waffen-SS, participó durante la tercera batalla de Kharkov. Para finales de febrero, una parte de la división había sido retirada de la línea del frente. Finalmente, para el 24 de febrero, en la ciudad de Poltava, recibieron los tan esperados refuerzos de tanques. El nuevo regimiento Panzer de la división estaría compuesta por 2 batallones de 4 compañías. Todos los refuerzos fueron Panzer IV, a excepción de la 13ª compañía, conformado con 9 de los nuevos tanques Tigers. Todas estas unidades estarían bajo el mando del experimentado coronel Vyacheslav Graf Strachwitz. Después de las batallas de Kharkov, las tropas de la Großdeutschland se establecerían los meses siguientes al norte de la ciudad de Ochtyrka, organizándose y recibiendo nuevos refuerzos. Mientras las tropas se organizaban, el 3 de abril de 1943, el comandante de la división, el teniente general Walter Hornlein, solicitó a sus superiores un periodo de descanso. El teniente general, Hermann Balk, asumió el mando interino durante las semanas siguientes. El 23 de junio de 1943, la división fue renombrada oficialmente como la División Panzergrenadier Großdeutschland. Para entonces, la división estaba conformada por el Regimiento de Granaderos, al mando del teniente coronel Karl Lorenz, por el Regimiento de Fusileros, al mando del coronel Erich Kasnitz, por el Regimiento Panzer, al mando del coronel Graf Strachwitz, y por un regimiento de artillería, al mando del teniente coronel Fritz Albrecht. Además, estaba conformado por todos los batallones complementarios de una división. Para inicios de julio de 1943, la 13ª compañía fue ampliada al tamaño de un batallón, conformada exclusivamente con tanques Tigers. Por este motivo, el regimiento Panzer Großdeutschland pasó a tener 3 batallones, algo poco común en el ejército alemán. Aunque en el nombre oficial llevaba el nombre de División Panzergrenadier, en términos de estructura, era realmente una división Panzer. Tenía más de 230 tanques, además de otros tipos de carros de combate. Era para entonces la división más poderosa del ejército alemán. El 30 de junio de 1943, el teniente general Walter Hornlein regresó de sus vacaciones y nuevamente asumió el mando de la división. La Großdeutschland, considerada como una división de élite, volvió a entrar en acción el 5 de julio, en la famosa batalla de Kursk, durante la Operación Ciudadela.
Desde el sector sur, y bajo las órdenes del 48 Cuerpo Panzer, la división avanzó hacia la ciudad de Oboyán, pero después de más de 10 días la ofensiva se estancó. El 17 de julio, la división fue retirada del frente, y fue trasladada al norte, a la ciudad de Karachev, para repeler los ataques soviéticos de Volkhov. El 3 de agosto de 1943, la división nuevamente fue enviada al sur, para detener el avance soviético en dirección al río Dnieper. Para el 18 de agosto, se unió a la resistencia al noroeste de Kharkov. Sin embargo, la ofensiva soviética era imparable. Para fines de septiembre, las tropas de la división habían sido empujadas hasta el río Dnieper. En la ciudad de Kremenchuk, junto con otras unidades, formaron una cabeza de puente, y se posicionaron fuertemente en la zona. Sin embargo, un avance por el norte obligó a las tropas girar al sur, hacia la localidad de Borovkivka. El 16 de octubre, llegaron a la ciudad de Kryvyi Rog, donde nuevamente intentaron resistir y fortificarse. Resistieron en la zona, durante el resto de 1943, antes de ser enviados a Kirovogrado. Todas las tropas de la Grossdeutschland permanecieron en la ciudad de Kirovogrado, hasta el 4 de enero de 1944, cuando los soviéticos rompieron el frente de Kiev, y tuvieron que evacuar al suroeste. Durante la retirada sufrieron muchas bajas, y perdieron muchos carros de combate. El 28 de enero de 1944, el teniente general, Walter Hornlein, fue revocado del mando, y 5 días después, en plena retirada, como reemplazo, el teniente general, Hasso von Manteuffel, asumió el mando oficial de la división. Las tropas de la Grossdeutschland llegaron a Ananiv, el 28 de marzo de 1944. Desde entonces las tropas Panzer se dirigieron a Dubasari, mientras que otro grupo se dirigió a Ribnita. Finalmente, ambos grupos cruzaron el río Dniester, y se volvieron a unir, cerca de la ciudad de Straseni. Ya en tierras rumanas, el 1 de abril, todas las unidades de la división llegaron a Kalarasi. Y el 8 de abril, llegaron a la ciudad de Iasi. Mientras tanto, los soviéticos habían tomado casi todo Ucrania, y ahora se dirigían al sur, para invadir Rumanía. El 9 de abril de 1944, el segundo frente ucraniano, lanzó una gran ofensiva a la ciudad de Targu Frumos, al noroeste de Iasi. Ante la incapacidad del ejército rumano, la Grossdeutschland fue a socorrer en su ayuda. Bajo las órdenes del octavo ejército, las tropas rápidamente se unieron a la batalla. Con aproximadamente 160 Panzer, entre tanques Panthers, Tigers y Panzer IV, atacaron desde el sureste, y expulsaron a los soviéticos de Targu Frumos. El 2 de mayo, nuevamente los soviéticos lanzaron una ofensiva a la ciudad. Los tanques de la división junto con los Panzergrenadier resistieron el ataque, y mediante una contraofensiva, expulsaron exitosamente a los soviéticos a las afueras de la ciudad. Todos estos ataques fueron liderados por el propio comandante de la división, el teniente general, Hasso von Manteuffel. La segunda ofensiva de Targu Frumos culminó el 8 de mayo de 1944. Después de la batalla, la Grossdeutschland pasó a la retaguardia para ser reforzada. Respecto a la cadena de mando principal, la división al mando de Manteuffel ahora estaba organizada de la siguiente manera. El regimiento de granaderos Panzer estaba bajo el mando del coronel Karl Lorenz. El regimiento de fusileros ahora estaba bajo el mando del coronel Horst Niemak. El regimiento Panzer ahora estaba bajo el mando del coronel Willy Lankeit. Y el regimiento de artillería, al mando del coronel Fritz Albrecht. El 25 de julio de 1944,
después de recibir los refuerzos requeridos, la división de aproximadamente 17.000 hombres, embarcaron en trenes desde Rumanía, y partieron hacia el norte. Igualmente, los más de 200 carros de combate, fueron cargados en vagones de tren. El destino era Prusia Oriental, con el objetivo de apoyar a las fuerzas del sector norte, y de frenar el avance soviético. El 2 de agosto de 1944, las primeras unidades llegaron a Prusia Oriental. Todos los tanques y las tropas, desembarcaron en la estación de Gumbinnen. Una vez organizados se trasladaron al este, a la ciudad de Wilkowice. Al ser cercado todo el grupo de ejércitos norte, bajo las órdenes del tercer ejército Panzer, fue enviado al noreste, para abrir el corredor de Riga. Desde el 16 de agosto de 1944, la división participó en la operación Doppelkopf. El 1 de septiembre de 1944, el teniente general, Hasso von Manteuffel, fue retirado del mando. Inmediatamente, el coronel Karl Lorenz, dejó el mando de su regimiento, y asumió el mando general de la división. Al abrirse el corredor de Riga, la división permaneció en la ciudad de Šiauliai, hasta el 6 de octubre. Sin embargo, rápidamente fueron empujados hacia el mar Báltico, quedando cercados, junto con otras unidades, en la ciudad de Memel. Desde el 10 de octubre, permanecieron cercados en la ciudad, sufriendo muchas bajas, debido al fuerte fuego de artillería, y a los continuos asaltos soviéticos. 2 meses después de asumir el mando de la división, Karl Lorenz, fue ascendido a mayor general, el 1 de noviembre de 1944. Finalmente, mediante embarcaciones, el 26 de noviembre, la Großdeutschland muy debilitada, fue retirada del cerco de Memel. Cabe resaltar, que a partir de la Großdeutschland, se crearon otras unidades de forma simultánea, desde el inicio de la guerra. En otras palabras, fue el núcleo de otras formaciones, que también se le otorgó el derecho a usar, la conocida bocamanga de la Großdeutschland. Entre estas formaciones, estaba la división de granaderos Panzer Brandenburg, la brigada de escolta del Führer, la brigada de granaderos del Führer, el batallón de la Guardia Großdeutschland de Berlín, la brigada de granaderos blindados Bombertern, y el 1029 regimiento de granaderos Großdeutschland. La mayoría de estas unidades, fueron entrenadas y complementadas por la brigada de reemplazo de la Großdeutschland. La división, al ser retirada del cerco de Memel, fueron trasladados hacia los puertos de Königsberg. Rápidamente, las tropas restantes de la división, fueron enviados a la localidad de Sensburg, para su reorganización. Desde entonces, formaría parte del recién creado cuerpo Panzer Großdeutschland, junto con la división de granaderos Panzer Brandenburg. Durante todo el mes de diciembre de 1944, la división continuó recibiendo nuevos reclutas. El 12 de enero de 1945, comienza la ofensiva de invierno del Ejército Rojo. El cuerpo Panzer Großdeutschland, aún en formación, estaba en la reserva, cerca de la ciudad de Wilhelmsburg. Para la fecha, la división Großdeutschland, se encontraba en la ciudad de Prasnitz, y más al sur, la división Brandenburg. Por orden del alto mando, durante el inicio de la ofensiva, el cuartel general del cuerpo, junto con toda la división Brandenburg, fueron trasladados al sur, hacia la ciudad de Lodz. Por lo tanto, la Großdeutschland y la división Brandenburg nunca lucharon bajo un solo mando. La división Großdeutschland permaneció en Prusia Oriental, y fue donde recibió toda la furia de la ofensiva soviética. Rápidamente, fue empujado hacia el mar Báltico, y el 19 de enero, llegó a Neidenburg. Después de 3 días, llegó a la ciudad de Allenstein, y el 24 de enero, quedó rodeado junto con otras tropas en el bolsillo de Heiligenbeil.
Por otro lado, para finales de enero de 1945, las tropas procedentes de la Großdeutschland continuaron ampliándose. La Brigada de Escolta y la Brigada de Granaderos del Führer se reorganizaron como divisiones. Y a partir de tropas de reemplazo de la Großdeutschland, se crea la División de Granaderos Panzerkurmark. Una semana después, el batallón de la Guardia de la Großdeutschland de Berlín fue reorganizado como un regimiento. Todas estas unidades lucharon en diferentes partes del frente hasta el final de la guerra. Con la captura de la ciudad de Elbing, un gran número de tropas alemanas habían quedado rodeadas, el 24 de enero de 1945. Entre ellas, estaba la División Panzergrenadier Großdeutschland. Para inicios de febrero, la división había llegado a las afueras de la localidad de Brandenburg, a las costas del lago Vístula. Durante el resto de febrero, en la bolsa cada vez más pequeña, resistieron todo tipo de ataques de infantería y de artillería. Ante la amenaza de ser capturados, abandonaron todos sus carros de combate y se las arreglaron para salir de la bolsa. Por orden del comandante de la división, el mayor general Karl Lorenz, ordenó conseguir todo tipo de transporte marítimo, incluso de crear balsas improvisadas. Rápidamente, desde la península de Valga, unos 4.000 hombres de la división lograron escapar de la bolsa, hasta el 29 de marzo de 1945. A partir de abril, las tropas restantes llegaron a la fortaleza de Pillau y se sumaron a la batalla. Todas las unidades alemanas en Pillau, con particular tenacidad, defendieron su último bastión en Prusia Oriental, lanzando contraataques, apoyados por tanques y cañones de asalto. Todas estas luchas llegaron a su fin el 26 de abril, cuando finalmente las tropas soviéticas tomaron la fortaleza. Desde entonces, la división Großdeutschland prácticamente había dejado de existir. En pequeñas embarcaciones, unos 800 hombres de la división habían logrado evacuar hacia la península de Gela. Posteriormente, se dirigieron hacia la isla Bornholm y luego al norte de Alemania, donde capitularon ante las fuerzas británicas. La división había sufrido más de 16.000 bajas entre el 15 de enero y el 26 de abril de 1945.